Hola, bienvenido al podcast de Amarillo, un espacio para desconectarte y conectarte con lo que verdaderamente importa. Tú, un espacio donde charlamos, aprendemos y crecemos contigo. Acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos a Como en Casa, el podcast de Amarillo donde vamos a charlar, aprender y crecer sin límites. Soy Germán Giraldo y les doy la bienvenida a este segundo episodio donde vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de los entornos, cómo los entornos transforman vidas y cómo ayudan al desarrollo y crecimiento de las regiones del país. Y tenemos aquí un experto, un gran conocedor del tema, porque ha desarrollado cientos de proyectos a nivel nacional y ha impactado a miles de personas de manera positiva, transformando sus entornos. Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Roberto Moreno, presidente de Amarillo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Germán, ¿cómo estás? Y a todos los que nos están oyendo, bienvenida, muchas gracias. Bueno, pues bienvenido a Como en Casa. Roberto, comencemos con una pregunta y es, ¿de dónde nace tu inspiración para estos proyectos, para salirte de la caja, para no irte a lo tradicional? ¿De dónde nace? Bueno, esto empezó cuando yo tenía 18 años y cuando yo tenía 18 años que se va a ir a estudiar a la universidad y qué quiero estudiar. Y yo siempre quería ser desarrollador inmobiliario y tengo el orgullo de decir que estoy aquí sentado al lado tuyo, Germán, diciendo esto después de 40 y pico de años de haberme graduado de la universidad. Entonces, siempre mi sueño era hacer grandes proyectos. Tuve la fortuna, como familia, de irnos a vivir a los Estados Unidos. Terminé mis universidad allá y ver esos grandes proyectos y vi dos modelos. Vi un tema de suburbio, al igual que proyectos de ciudad dentro de la ciudad, estas grandes ciudades en los Estados Unidos. Entonces mi sueño inicial era hacer un suburbio al estilo americano, en la cual pues están las casas con los jardines, los parques, y que sale el niño y monta en bicicleta y va al parque y va al centro comercial. Y entonces, como esa visión de generar grandes piezas de ciudad, como que fue lo que me emocionaba, y algún día poder hacer eso, porque pues el ser constructor o desarrollador de ir a hacer un edificio, pues muchos hacen eso, pero ¿cómo hacemos algo diferente de un gran tamaño y de una intervención más grande? Entonces eso fue lo que me motivó, y estar hoy aquí compartiendo esa experiencia contigo, pues me emociona mucho. Buenísimo. ¿Y de dónde nace la idea de crear estos grandes proyectos y con quién te apoyaste para hacerlo realidad? Pues mira, primero que todo, cuando uno va a emprender, que fue lo que me pasó a mí cuando resuelvo venirme a Colombia, es asociarte con buenos socios y personas que te acompañen con esta visión y este sueño. Y tuve la fortuna, primero, de encontrar una persona extraordinaria que conocí en Estados Unidos, que se llama Enrique Mazuera Arango, sobrino de don Fernando Mazuera, gran constructor de Bogotá, exalcalde de Bogotá. Era su sobrino, trabajó con él, lo conocí en la Florida, y él fue el que, cuando yo pensé regresar a Colombia, me invitó a que iniciáramos este nuevo sueño que se llama Amarillo. Y también al poco tiempo, pues cuando arrancamos, conocí a Camilo Congote Hernández, también pues constructor, que había trabajado en Constructora Bolívar, y él se había independizado, y juntos empezamos como a trabajar mano a mano. Somos contemporáneos y entre los dos empezamos a construir esto como inversionista Enrique y acompañando. Entonces tienes que conseguir, porque para hacer estos grandes proyectos se necesitan grandes inversiones y se necesita pues también la capacidad humana y financiera y de talento en todo sentido, en lo financiero, en arquitectura, en ingeniería, en control de costos, programación. Entonces, ¿cómo te rodeas de estas personas extraordinarias que te acompañen en esta visión? Pero también el estar acompañado con buenos socios, como lo fue con Camilo, pues fue al principio como nació esta empresa y como empezamos a trabajar juntos, que fue la semilla para poder llegar a donde estamos. Buenísimo. Roberto, ustedes son abanderados de un modelo que se llama ciudad dentro de ciudad. ¿En qué consiste y estos proyectos son realmente sostenibles? Sí, mira, este concepto es, si miramos en las grandes ciudades del mundo, existen pues las localidades, porque son diferentes localidades que conforman la ciudad. Entonces, ¿cómo logramos que las personas se desplacen menos y tengamos todo cerca a la casa? Entonces, donde haya excelentes zonas verdes, equipamientos públicos, equipamientos privados, como los colegios, los centros de salud, la biblioteca, la estación de policía, el centro comercial, las oficinas, el empleo, todo cerca. Y cómo creamos también que sea una ciudad incluyente, no la segregación. Y tristemente en muchas ciudades
de Latinoamérica y en otras partes del mundo ha existido la segregación. Allá van los de estratos de menores ingresos y allá van los de mayores ingresos. Y eso me parece terrible porque en la calle, al final del día, en el parque, en el centro comercial, si vamos a la iglesia, donde sea, todos somos iguales. Y cómo logramos convivir y trabajar. Y yo creo que eso para mí me apasiona, de poder generar esos grandes pedazos de ciudad incluyentes, donde quepamos todos. Buenísimo. Y ahí es donde va alineado la sostenibilidad, porque hay inclusión, es multiestrato, son ciudades también donde todo queda cerca también. Así es, todo queda cerca. Entonces, por ejemplo, si tú tienes donde hay pues personas de estrato alto, donde tienen mayores ingresos, y pues si tienen una empresa, en la empresa pues trabajan personas desde el mensajero, la señora de los tintos, la recepcionista, la secretaria, todos, pues qué rico que todos vivan cerca también y no tengan que desplazarse a otra parte de la ciudad. Entonces, porque no podemos tener la zona donde están los privilegiados y no los privilegiados. Entonces, yo creo que cómo logramos romper esa segregación es muy importante y cómo construimos piezas de ciudad que sean incluyentes. Y yo creo que en esta nueva planificación y un modelo extraordinario que se está planeando en Bogotá, y nuevamente, ahí sí, varias administraciones construyendo sobre lo mismo que fue Enrique Peñalosa desde su plan de ordenamiento territorial, que fue el primer plan de ordenamiento territorial de Bogotá, con el plan zonal norte, que posteriormente se volvió en su segunda administración como Lagos de Torca, 1.800 hectáreas, 132.000 viviendas, de las cuales el 20% es vivienda de interés prioritario, el 20% es vivienda de interés social y el 60% es no bis. Entonces, y ahí ya estamos nosotros participando desde su inicio, ya hemos vendido casi 8.000 viviendas allá y ya estamos entregando viviendas, pero allá hay 38 colegios, hay universidades, ya están allá porque los colegios se salieron de la ciudad y se fueron para allá. Ahora llevemos la ciudad donde están los colegios. Sí. Sí, para que un niño no pase en la ruta 1.5 horas de ida y vuelta. Entonces, qué bonito poder llevar ahora a la ciudad el empleo y que sea una ciudad incluyente y una pieza de ciudad armónica y bien armada, que haya menos desplazamientos. Entonces, nuevamente volvemos a la sostenibilidad. Entonces, si yo tengo que montarme 2 horas en el transporte para llegar a mi sitio de trabajo y otras 2 horas en la tarde, pues son 4 horas de mi día que estoy en transporte. Si estoy a 15 minutos o 20 minutos caminando o en bicicleta o no sé qué de mi trabajo, o a 10 minutos, pues es una calidad de vida mucho mejor. Entonces, y si salgo y puedo ir al parque y el niño llega al colegio, entonces no se demora 1 hora en el bus o 1 hora y media en un bus, sino desplazándose, no si va en bicicleta al colegio o va caminando al colegio, pues eso es una calidad de vida impresionante. Y sus compañeros también vivan juntos. Entonces, se forma una comunidad muy, muy valiosa. O sea, tiene un impacto a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental. Entonces, está increíble ese enfoque y a veces suena como fácil, lo haces ver muy fácil, pero me imagino que eso tiene una complejidad detrás. ¿Cuáles son esos mayores desafíos que se enfrentan ustedes para poder desarrollar este tipo de proyectos? Bueno, el primer desafío es conseguir que los propietarios de estos terrenos, pues alinearlos, montarlos en esta visión de generar mucho valor para todas las partes, porque hay mucha generación de valor en todo sentido, pero también en lo público, porque al final del día, quien da los permisos y todos los apoyos es el sector público, la alcaldía, el alcalde y todas sus entidades. Entonces, si no hay un trabajo mancomunado en equipo, es imposible. Y pasan o trascienden varias administraciones, y si la visión de la siguiente administración no es la misma, entonces puede entorpecer el buen desarrollo de estos proyectos. Entonces, el ideal es tener todos los permisos y todo con una visión de largo plazo y alinear los intereses por el bien de la ciudad. Eso ha ocurrido en el caso de Lagos de Torca, porque pues primero fue Enrique lo planteó, después vino Claudia López y construyó sobre eso, y ahora el alcalde Galán igualito. Entonces ya tenemos 3 administraciones pensando en el proyecto, pensando en el largo plazo, pensando en cómo desde el distrito se apoya todas las iniciativas, y estuvimos con el alcalde Galán hace 15 días recorriendo el proyecto, y de verdad fue muy satisfactorio ver a todas las entidades a disposición y decir qué necesitan, venga, los apoyamos, el acueducto, el IDU, planeación, todos presentes como diciendo, venga, trabajemos en equipo. Y eso es extraordinario porque eso es lo que hace que esto funcione. Entonces, pero si no es así, es imposible. Total. Pueden surgir mitos y realidades alrededor de este tipo de proyectos y pues aprovechando que te tenemos acá,
lo resolvemos. La primera, ¿será que cuando uno hace ciudad dentro de ciudad, creará burbujas aisladas dentro de la ciudad o no? No, porque lo que toca hacer es cómo logro que se complementen. Entonces, por ejemplo, tenemos las zonas donde hay un clúster de salud o clústeres de educación. De hecho, ¿cómo articulo las piezas de ciudad que se armonicen las unas con las otras? Entonces, no es que eso va en contra de la segregación, que era lo que te estaba diciendo. En la segregación sí pasa exactamente eso. Por allá viven unos y por allá viven los otros. Al contrario, al generar la ciudad incluyente, pues esas son autosuficientes. Entonces, al final del día tengo una cantidad de nódulos autosuficientes que al contrario se pueden complementar. Ok, y otro mito es que de pronto esto es diseñado para una parte específica de la población, o por el contrario son inclusivos y generan una mayor cantidad de cohesión entre las comunidades. Exactamente. Al hacer esto, como el caso de Lagos de Torca, es una ciudad totalmente incluyente. Entonces, porque ¿qué pasa? Y si usted miramos cómo se ha desarrollado Bogotá, si miramos los estratos de menores ingresos se fueron hacia el sur, hacia Soacha, y los de estratos mayores se fueron hacia Chía, hacia el norte. Entonces, pero si ya miramos hacia el occidente, empezó ahí a pasar un desarrollo ya más integral, más mixto, un poquito hacia el occidente, de estratos medios y bajos. Pero si miramos ahorita en el norte, pensar que en el norte vamos a hacer un Lagos de Torca en la cual el 40% son estratos de menores ingresos, eso es maravilloso, porque es que entonces ahí sí logramos la inclusión. Una verdadera inclusión. Entonces esa persona, por ejemplo, una empleada del servicio que tenía aquí en estos barrios de aquí, el Chico Rosales, ya no tiene que ir hasta el sur o al occidente, sino puede vivir aquí en la calle 200 y se toma 20 minutos, media hora para llegar a su sitio de trabajo. Entonces eso le cambia la calidad de vida. Algunas personas argumentan que se le pone presión adicional al desarrollo urbano, ¿no? Mucho más tráfico, mucha más demanda de servicios públicos. ¿Cómo planifican ustedes esto para que no pase? Inclusive me hablabas que estaban hablando con el alcalde y fueron a visitar y estaban revisando todo eso. ¿Cómo hacen para que se pueda mitigar eso? Precisamente, si yo tengo la ciudad donde tengo todos los servicios y todo, hay menos desplazamientos. Entonces, pero resulta que hay unas cosas que se llama la carga general, que es, por ejemplo, la vía o las redes de acueducto y alcantarillado que le sirven a toda la ciudad. La vía, por ejemplo, aquí en el caso de Lagos, pues tenemos la autopista norte. La autopista norte es la conexión con el norte de Colombia, con el norte de la sabana de Bogotá y con el norte de la ciudad. Entonces, una vía que beneficia a todo el mundo. Si miramos la avenida Boyacá que se va a construir, también es muy importante porque es otra salida alterna a Pachía y la ampliación de la séptima. Entonces, si ampliamos la séptima, ampliamos la autopista y hacemos la avenida Boyacá de sur a norte y hacemos la oriente-occidente, que son la avenida del Polo y la avenida Guaymaral, pues automáticamente estoy mejorando la movilidad y el desplazamiento de todo el mundo le queda todo cerca. Entonces estoy mejorando la movilidad de toda la ciudad hacia afuera y de afuera hacia la ciudad. Y fuera de eso también dentro de esta pieza de ciudad. Entonces, al contrario, esto va a aportar a la movilidad. Una clave de los desarrollos urbanos y de los proyectos es el diseño. Y creo que después de la pandemia nos cambió a todos como la forma en la que vivimos y la forma en que queremos vivir, ¿no? Nos pasamos a más metros cuadrados, a espacios iluminados, con mejor ambiente. ¿Qué tanto en Amarillo ustedes desarrollan estos espacios y tiene que ser como un imperativo, ¿no? Que haya ventilación, iluminación, todo este tipo de cosas? ¿Cómo lo manejan? Sí, eso es muy, muy valioso porque al final del día lo que queremos es que en el espacio de la vivienda tenga, ojalá los baños ventilados, iluminados naturalmente, que ojalá pudiera tener un balcón, que tenga, estamos viendo por ejemplo la cocina, hoy en día mucha es abierta. Antes la cocina era cerrada. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando uno invita a alguien a comer a su casa, pues lo invita y cocina. Participa toda la familia con los amigos. Entonces, el diseño de los espacios pues se ha vuelto más así. Y pues obviamente para nosotros es vital entender cómo usan los espacios las familias a quienes les hemos entregado una vivienda y cómo usan esos espacios para aprender en el diseño para futuros proyectos. Y hacer unas zonas comunes robustas también es muy valioso, donde haya, porque sí, hoy en día, pues obviamente por el valor del suelo y los espacios y el crecimiento de las ciudades, pues más bien la vivienda donde yo duermo y vivo, de golpe no tiene que ser tan grande, pero si tengo unas zonas comunes extraordinarias, que muchas veces hay piscinas, canchas de juegos, coworking, todo eso,
pues parte de la fiesta que quiero hacer lo hago en las zonas comunes y no lo tengo que hacer en mi casa. O si tengo pues de todas las edades puede participar. Entonces el tema de las zonas comunes es vital para estos conjuntos residenciales. Buenísimo. Y toda esa inspiración viene de lo que nos contabas de Estados Unidos y todos estos suburbios y qué bueno. Y está bueno porque se transforma un poco la mentalidad también de quien vive ahí, ¿no? De alguna forma no solo se transforma el espacio, sino cómo ellos ven la vida de una manera diferente, ¿o no? Así es, total. Porque es que, como digo yo, si uno quiere cambiar la manera que pensamos o que piensan las personas o los muchachos jóvenes, es si les damos un espacio físico adecuado, es más fácil cambiar la mente. Porque si nace uno en un barrio de invasión, por allá donde no hay parques, donde las vías son destapadas, donde no hay o nacer en un entorno como Ciudad Verde que hicimos en Soacha, donde hay parques lineales, ciclovías, los colegios están ahí, los centros comerciales, el centro de salud, la biblioteca, todo está a la mano. Entonces, esa calidad de vida de esa persona versus en un barrio subnormal que se desarrolló, y además un barrio subnormal nos vale 4 veces más después arreglarlo que si lo hubiera hecho al principio, bien hecho. Ya. Porque después me toca ir a hacer las vías y por dónde las hago, después dónde hago el parque, después dónde hago el colegio. Entonces, al contrario, el no tener una oferta adecuada formal mueve más la informalidad, que se vuelve una carga desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, va en contra de todo el mundo, va en contra de la familia, va en contra del tema ambiental, va en contra de todo. Por ejemplo, mire todo lo que ha pasado en los cerros orientales aquí o en muchas ciudades porque pues obviamente pues si la persona no tiene, pues va y compra allá porque no tiene otra opción. Entonces lo que tenemos que ver es darle las opciones adecuadas para que viva en un mejor entorno y no tenga que buscar ese mecanismo de vivienda. Ok, entonces no solo se transforma la realidad física, sino la realidad también mental. Así es. Y es como un mensaje de sí se puede, y sí se puede progresar, y sí se puede cambiar y pensar de una manera diferente. Buenísimo. Claro, pero nos toca anticiparnos para no después ir a mejorar, porque obviamente estas familias que crecieron en estos barrios subnormales, también hay una obligación de nosotros como ciudadanos y como Estado de ayudarles, pero es mejor hacerlo bien hecho desde el principio y planeado, a ir después a arreglar lo que quedó mal hecho. De acuerdo. Más de largo plazo. Exactamente. Roberto, ¿qué está haciendo falta hoy en día para garantizar que hayan más de este tipo de proyectos y más de este tipo de diseños que nos mencionabas? ¿Qué está haciendo falta? Pues yo creo que desde Camacol ha sido muy importante y vienen en Camacol construyéndose una gran política de vivienda, como te dije anteriormente, una política de vivienda de largo plazo y el eslogan que se ha usado en Camacol es ciudades de calidad. Entonces, ¿cómo construimos ciudades de calidad? Y el chip de todos los que estamos ya, hay muchos en Camacol, es de cómo cada vez mejoramos los entornos y cómo construimos un mejor entorno y bienestar para las familias. Y yo creo que en la medida que hagamos, por ejemplo, cuando hicimos, en el caso de Ciudad Verde, han venido de otros países, de otras ciudades, y nos han copiado. Y qué rico que copien, lo hagan, ojalá mejor. Claro, mejor. Y ahí aprendemos todos. Entonces, por eso nosotros ya tenemos 8 grandes o 10 grandes proyectos en el país. Pues Ciudad Verde, Alameda del Río en Barranquilla, Rosa Blanca en Villavicencio, Hacienda Santa Cruz en Ibagué, en el occidente de la Sabana, Hacienda Casablanca, en Cartagena, Parque Heredia, Serena del Mar en el norte de Cartagena. Entonces, cuando se forman estos pedazos de ciudad, realmente estás generando mucho valor para todos los grupos de interés. Qué bueno ver que se están transformando varias ciudades con estos modelos y creo que se ha desarrollado una caja de herramientas, un toolkit de cómo hacer las cosas y qué bueno pues que otros puedan replicarlo y mejorarlo como dices, porque eso al final construye ciudad, región y país. Así es. Y hablando de caja de herramientas, vale la pena resaltar la Ley 388, que es una caja de herramientas maravillosa porque es la que da los lineamientos de cómo hacer esto. Entonces, y existe desde la Ley 388, en la cual en el año 2000 todas las ciudades de Colombia tenían que poner un plan de ordenamiento territorial y planear las ciudades. Entonces, ahorita que vamos a venir a la revisión de los planes de ordenamiento, que tiene una revisión cada 12 años, pueden haber revisiones extraordinarias porque hubo algo extraordinario en la ciudad, entonces un alcalde intermedio puede hacer una revisión extraordinaria, pero en términos generales, las revisiones ordinarias se hacen cada 12 años. Pero deberíamos planear las ciudades más, a 50 años, ojalá. Y Total. entonces, y la revisión sea una ciudad de ajustes menores con esa visión de largo plazo. Roberto,
muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que aprendizajes, lecciones, como toda tu visión y liderazgo está transformando comunidades y pues nada que, o sea, mejor dicho, no solo transformando comunidades desde la parte de física, sino desde la parte mental. Y eso es lo que necesitamos en este país, pensar en el largo plazo para transformarnos y pensar de manera diferente. Así que muchas gracias por haber estado acá. No, gracias, hermano. Y de verdad, el mensaje que dejaría es que es mucho más económico para la sociedad y para todos hacerlo bien de una vez que no hacerlo bien. Me gusta esa frase. Ya saben, quédense con esa frase, está buenísima. Bueno, llegamos al final de este segundo episodio. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan los episodios siguientes que también están buenísimos. Síganos en las redes sociales y no se olviden que aquí estamos como en casa. Chao. Como en casa, con Amarillo, donde charlar, aprender y crecer es sencillo. Es sencillo. Es sencillo.